En esta programación especial del Día de Andalucía, 19 años después de que los andaluces superaran lo que parecía previamente imposible, nos acompaña uno de los hombres que más tuvo que ver en aquel entonces con que esa complicadísima pregunta que se hacía a Andalucía desde el gobierno diera el resultado que hoy, 19 años después, estamos viviendo. Nos referimos a don Manuel Clavero Arévalo. Don Manuel, muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué sentía usted esta misma semana cuando institucionalmente se le nombraba hijo predilecto de Andalucía? Un título que por otra parte ya le reconocían sus paisanos andaluces prácticamente desde aquel 1980. La verdad es que sentí una sensación de alegría y de satisfacción, porque el título es tan bonito, hijo predilecto de Andalucía. Además me lo otorgaban las instituciones democráticas, representativas de la inmensa mayoría de los andaluces, y por tanto esa fue realmente la sensación que tuve al darme el presidente Chávez la noticia de la distinción. Manuel Clavero tuvo la extraordinariamente difícil responsabilidad de ser ministro de Regiones, entonces, en el gobierno de Adolfo Suárez, después ministro de Cultura. Y una noche, o una tarde, de un 16 de enero de 1980, cuando definitivamente se convenció que aquella pregunta a los andaluces para el referéndum sobre su estatuto de autonomía, o para ser más exactos, sobre qué vía era la que los andaluces iban a decidir, presentó su dimisión como ministro de Cultura, desencadenando pues, todo un proceso que ya conocemos. ¿Cómo vivió Manuel Clavero la última quincena de diciembre del 79 y los primeros días de 1980? Fueron unos días muy tensos porque en el partido, a nivel de Andalucía, lo que se quería era que Andalucía fuera por la vía del artículo 151 de la Constitución, es decir, por la vía de una autonomía más amplia y más plena. Sin embargo, empezaron en el seno del partido, del gobierno, pues las dudas de que esto no debía ser así, que en España debía haber dos clases de autonomías, una, la de las que se llaman históricas, Cataluña, el País Vasco, Galicia, y las demás debían tener unos techos mucho más reducidos. Y esta idea fue tomando cuerpo. Yo vi las enormes dudas que había y fueron en días muy tensos, porque me tuve que enfrentar con el Consejo del partido, unos debates muy fuertes, los andaluces que querían otra cosa, unas reuniones como ocurren en estas ocasiones, en donde van pues las altas autoridades del partido para de alguna manera coaccionar o limitar a los militantes que tenían la representación andaluza. Y yo, al terminar aquella madrugada, pues tomé ya la decisión definitiva de que si yo quería ser coherente con lo que había dicho siempre sobre Andalucía, no tenía más remedio que dimitir. Tomé esa decisión. Por la mañana, a las 10, llamé al presidente Suárez para que me recibiera y le formulé la dimisión. Me pidió que siguiera. Era la primera vez que con la Constitución dimitía un ministro, pero mi convicción era muy clara, porque yo siempre preferí ser un buen andaluz a ser ministro. Y don Manuel Clavero se encuentra el 16 de enero de 1980, que apenas queda un mes para aquel 28 de febrero, se convierte, en cuanto se conoce la noticia, por si había alguna duda, en un estandarte del andalucismo en Andalucía, y participa de una manera muy activa en conseguir que aquella diabólica pregunta pudiera de alguna manera entenderse por los andaluces y superar lo que era una barrera que parecía infranqueable, que el 51% del censo andaluz dijera sí a aquello. ¿Se sintió don Manuel Clavero? El censo de cada provincia. El censo de cada provincia. ¿Se sintió don Manuel Clavero un estandarte del andalucismo? Sentí que tenía una especial responsabilidad, una responsabilidad que ejercerla era muy dura, porque es que me tenía que enfrentar en aquella campaña contra mis propios compañeros del gobierno, contra el propio presidente Suárez que me había nombrado, contra los compañeros del partido. Pero claro, yo tenía que llevar mi decisión hasta sus últimas consecuencias, y yo sabía que en aquella campaña Andalucía se jugaba mucho, que era la primera vez que Andalucía se enfrentaba con una situación de estas características, un referéndum autonómico,
y yo sabía que de lo que dijéramos, hiciéramos, y sobre todo el pueblo tomara como referencia, iba a ser muy decisivo para el resultado de aquel referéndum. Recuerdo también muy especialmente aquella huelga de hambre que hizo el presidente Rafael Escuredo, mi dimisión, mi abandono del partido. Pues yo creo que todo aquello pues hizo mella en la opinión pública andaluza, que se volcó con las urnas, pues como nunca se le ha exigido lo que se le exigió a Andalucía, ni a Cataluña, ni al País Vasco, ni a Galicia. Y por eso digo que en estos momentos Andalucía ha sido la comunidad autónoma que ha tenido el más brillante de todos los procesos de acceso a la autonomía con la Constitución de 1978. Don Manuel, la noche y la madrugada del 28 de febrero al día 1, se van recibiendo los datos, provincia tras provincia van superando ese altísimo listón hasta que llega a Almería. ¿Cuál es la reflexión que hace Manuel Clavero cuando conoce los datos de Almería? Aquella noche fue inolvidable porque yo la viví en el centro de datos que había constituido la Junta de Andalucía aquí en el Casino de la Exposición, y además el gobierno de Madrid estaba haciendo una campaña muy en contra de los resultados. Es más, yo recuerdo que aquella noche nos fuimos a la cama con la idea de que el referéndum se había perdido en 5 provincias. Al día siguiente solo los datos provisionales decía que no se había superado, bueno, el sí había sido arrollador en todas las provincias, pero que no se había llegado al 50% del censo en Jaén ni en Almería. Lo de Jaén fue un error y solo quedó lo de Almería. Y para mí, naturalmente, eso fue un sentimiento muy triste, porque también en Almería el sí había sido rotundo sobre el no. Pero es que en el referéndum aquel, como se había dicho, votaban hasta los muertos, porque claro, como el que no votaba sí se entendía que votaba no, pues realmente en los censos, que muchas veces no están depurados, pues hay personas que se han marchado, personas que han fallecido y que todavía no está actualizado el censo. Y entonces mi postura fue que había que seguir luchando porque el pueblo andaluz tuviera legalmente el triunfo moral y político que suponía el resultado del 28 de febrero. Don Manuel, ¿volvió a hablar con Adolfo Suárez en aquellas fechas? No, después de la fecha de mi dimisión, tardé bastante tiempo en hablar con Adolfo Suárez. 19 años después de aquellos momentos mágicos en Andalucía, ¿cree que la clase política en general ha sido capaz de capitalizar aquella corriente de entusiasmo que los andaluces demostraron? Desde luego, como he dicho antes, Andalucía ha sido la comunidad autónoma que ha tenido un proceso más brillante de acceso a la autonomía en la Constitución de 1978. Se le ha exigido más que a ninguna y ha triunfado y ha superado más obstáculos que a ninguna otra comunidad. Sin embargo, en los primeros años de la autonomía se dio la circunstancia de que coincidía el gobierno autonómico con el gobierno de Madrid del mismo signo político, y los andaluces consideraron que había como una especie de sometimiento, de delegación, y aquello enfrió mucho los ánimos. Luego, en la última legislatura en la que estamos viviendo, se dio la circunstancia de que el signo político del gobierno de Madrid ha sido distinto del signo político del gobierno en Andalucía. Y de aquel sometimiento hemos pasado a una confrontación que yo creo que tiene que existir cuando una comunidad autónoma o cuando un ayuntamiento tiene que defender lo suyo. Pero creo que entendida como sistema de oposición al gobierno, yo creo que no es un buen sistema, porque el Estado de las autonomías se basa en la colaboración y en la cooperación, y que la oposición la tienen que realizar los partidos en el Congreso y en el Senado, pero que las comunidades autónomas no pueden ser un camino o una sustitución de una auténtica oposición parlamentaria.